¿Qué libro era Los versos del capitán? Nombre por demás evocador y sugerente que me hizo soñar, despierta y dormida, durante mucho tiempo con aquel misterioso capitán, que utilizaba las palabras de una manera mágica y ensoñadora. Me intrigaba también el anonimato del autor, explicado en esa edición por un texto corto escrito por una mujer misteriosa, donde afirmaba que aquellos hermosos poemas le habían sido dedicados a ella, y daba su nombre, ficticio también. Como todos sabemos, quien había inspirado esos poemas era Matilde Urrutia, quien más tarde sería la esposa de Neruda, la amada compañera hasta su muerte. Pues bien, aquellos poemas me asediaban, me perseguían, me hostigaban día y noche con una intensidad, una capacidad de tocarme el alma. Los aprendí de memoria y los repetía en voz baja, para mí sola. En ese tiempo, no sabía que eran poemas que reunían el amor a Matilde, la nostalgia de Chile, las pasiones civiles, y que habían sido escritos aquí y allá, en cualquier lugar, durante su destierro en Europa. ¿Qué sabía yo en ese tiempo? ¿Cómo y en qué condiciones se había gestado aquel grito que me acompañaba a todos lados? Ignoraba que fue en Capri, donde vivía por primera vez junto a Matilde, recluidos en su amor, como decía el poeta, donde Neruda terminó de escribir aquel libro de amor apasionado y doloroso. En sus memorias cuenta la historia del que llama uno de sus libros más controvertidos, que no llevó su nombre durante mucho tiempo. Y esto dijo el poeta: como si yo renegara de él, o el propio libro no supiera quién era su padre. Tal como hay hijos naturales, hijos del amor natural, los versos del capitán eran así, un libro natural. Y este libro pequeño, el primero que leí de Neruda, y para mí el más amado de sus libros, está rodeado de esa historia tierna que nos cuenta el poeta, y también de esa culpa de haber nacido de una pasión brusca y ardiente que lastimaría a Delia de Cají, su esposa, la pasajera suavísima, el hilo de acero y de miel que ató mis manos en los años sonoros, la compañera ejemplar, diría de ella el poeta. Aunque yo devoraba cada palabra, cada verso, no fue sino años más tarde cuando comprendí a cabalidad todo el significado que encerraban las siguientes estrofas. En mi patria hay un monte, en mi patria hay un río, ven conmigo, la noche al monte sube, el hambre baja al río, ven conmigo. ¿Quiénes son los que sufren? No sé, pero me llaman y me dicen sufrimos, ven conmigo. Y me dicen, tu pueblo desdichado entre el monte y el río, con hambre y con dolores, no quiere luchar solo, te está esperando, amigo. Oh tú, la que yo amo, pequeña, grano rojo de trigo. Será dura la lucha, la vida será dura, pero vendrás conmigo. Tendría que pasar mucho tiempo antes de que aquella adolescente atolondrada que fui supiera que los versos del capitán hablaban de amor, sí, pero también de la lucha que permearía toda la vida y toda la obra de Pablo Neruda. Mas, para contar las vicisitudes que rodearon su publicación de solo 50 ejemplares y anónima en Nápoles en 1952, el poeta le dedica algunas páginas en su memoria, en las cuales justifica también la necesidad del anonimato de aquel libro que iba a herir a la hormiga, así le decían a su esposa Delia de Cají, a quien le iba a llegar como una piedra lanzada sobre su tierna estructura. Tiempo inolvidable, nos dice el poeta emocionado. ¿Cómo no hablar entonces también de la alegría con que festejaron la aparición de los versos del capitán? Y cito Neruda: celebramos largamente el acontecimiento, con mesa florida, frutti di mare, vino transparente como el agua, hijo único de las viñas de Capri, y con la alegría de los amigos que amaron nuestro amor.
Mas no todo sería dicha y alegría en la vida del poeta, sobre todo por su compromiso con su gente, con su pueblo, con su amada tierra chilena. Neruda se hará poeta combatiente en la España que vio morir a Federico García Lorca, afirma Edmundo Olivares. Del tiempo en que asume el cargo consular en mayo de 1934, que le ha confiado su país, dirá el propio Neruda más tarde: toda esa época de antes de la guerra tiene para mí un recuerdo como de racimo cuya dulzura ya se va a extender. Tiene una luz como la del rayo verde cuando el sol cae en el horizonte marino y se despide con un destello inolvidable. El amor por España se reflejará a lo largo de su obra en forma reiterativa, pero serán dos grandes detonantes: la insurrección armada liderada por Franco y el fusilamiento de García Lorca en Granada, los que darán origen a su libro España en el corazón. Al tomar decidido partido por la causa republicana y hacer a un lado la neutralidad necesaria a un diplomático, Neruda sería objeto de muchas críticas que llegarían a los oídos del gobierno chileno, que decide cerrar el consulado de Madrid, acción que pudo ser justificada debido al estado calamitoso en que se encontraba la capital madrileña. De esa cuenta, el poeta se ve obligado a mudarse a París, donde continúan sus actividades de adhesión al bando republicano. De todos los discursos que Neruda escribió, dijo en La Ciudad Luz, el que dedica a su amigo García Lorca ha sido reproducido muchas veces por su grandiosa hermosura y por el dolor que encierra. Y yo no podía dejar pasar esta ocasión sin traerlo aquí. Y dice así: ¿cómo atreverse a destacar un nombre de esta inmensa selva de nuestros muertos? Tanto los humildes cultivadores de Andalucía, asesinados por sus enemigos inmemoriales, como los mineros muertos en Asturias y los carpinteros, los albañiles, los asalariados de la ciudad y del campo, como cada una de miles de mujeres asesinadas y niños destrozados. Cada una de estas sombras ardientes tiene derecho a aparecer ante vosotros como testigos del gran país desventurado, y tiene sitio, lo creo, en vuestros corazones, si estáis limpios de injusticia y de maldad. Todas estas sombras terribles tienen nombres en el recuerdo, nombres de fuego y lealtad, nombres puros, corrientes, antiguos y nobles como el nombre de la sal y del agua. Sí, ¿cómo atreverse a escoger un nombre, uno solo, entre tantos silenciosos? Pero es que el nombre que voy a pronunciar entre vosotros tiene detrás de sus sílabas oscuras una tal riqueza mortal, es tan pesado y tan atravesado de significaciones, que al pronunciarlo se pronuncian los nombres de todos los que cayeron defendiendo la materia misma de sus cantos, porque era él el defensor sonoro del corazón de España. Federico García Lorca era tan popular como una guitarra alegre, melancólico, profundo y claro como un niño, como el pueblo. Si se hubiera buscado difícilmente, paso a paso por todos los rincones, a quién sacrificar, como se sacrifica un símbolo, no se hubiera hallado lo popular español en velocidad y profundidad, en nadie ni en nada como en este ser escogido. Se ha afirmado que la biografía o autobiografía más entera de Neruda está en su poesía, y así es. Desde Crepusculario, su primer libro, publicado gracias a amigos que contribuyeron a sufragar los gastos, hasta Confieso que he vivido, publicado póstumamente, el poeta va narrando su propia vida, sus amores, sus luchas, su ideología. Su poesía es el largo testimonio de su propia vida, una vida plena, que se inicia en la pobreza, pero que coronará la gloria. Hablar de Pablo Neruda es hablar de un coloso, de un hombre generoso y tierno, decidido y valiente, de un admirable ser humano. Cuando nace Pablo Neruda, muere la madre, y años más tarde
Mi padre, que era un empleado del ferrocarril, se casa con doña Trinidad